Desde Curacautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina. Aquí estamos nuevamente en estas conversaciones necesarias con nuestros amigos que están repartidos a lo largo de nuestro país, básicamente desde Viña del Mar y desde Arauco. Saludamos a David Espinosa en Viña del Mar. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Qué bueno. Y desde Arauco, de lo que era Arauco Indómito, don Héctor Ramírez. ¿Cómo está, Héctor? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, estoy acá en Arauco con una temperatura de 15 grados y un día soleado. Eso es lo que pasa, pues eso este país está mal repartido. Es decir, el sol llega para algunos pocos. Para nosotros seguimos con frío y con temperaturas bajas, aunque sí es verdad, debo decir que hoy día no hemos tenido esas temperaturas bajo cero que han amenazado, o sea, no amenazado, sino que han sido ciertas en todo este último tiempo. Héctor, hay un tema que a ti te importa mucho y que es un tema, bueno, no solo a ti, sino que evidentemente a todos, y que es el tema de la dignidad nacional. Y a mí me parece de suyo importante poder hablar de esta cuestión, que tú nos expliques y nos invite a participar en una reflexión en esta conversación necesaria para Curacautín y Maracahuello. Estamos en Radio Araucanía Andina 89.5 y empezamos por ti, Héctor. ¿Qué tema nos traes hoy día a esta conversación? Mira, muchas gracias, muy amable. Mira, yo traigo el tema de la nacionalización del cobre y el Día de la Dignidad Nacional que acaba de producirse el 11 de julio de 1971. Este tema es sumamente importante porque, sobre todo para las generaciones jóvenes, por lo siguiente, siempre los cambios revolucionarios son ideados por personas visionarias y que cuando las condiciones objetivas y subjetivas están al tanto para hacer esos cambios, son realizables esos cambios. Pero los cambios se tejen, se programan y no son de un día para otro. Yo le pongo, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. No ocurrió de la noche a la mañana. Habían corrientes en el sur de Estados Unidos que eran fuerzas conservadoras que no querían la abolición de la esclavitud. En el estado del norte existían los reformistas, existían también aquellos que se oponían, que eran los conservadores, y había una corriente revolucionaria que estaba por la abolición de la esclavitud. Y adivinen quién fue que triunfó en eso. Triunfó finalmente la idea revolucionaria porque era una idea justa abolir la esclavitud. Digo esto en el siguiente sentido y paso al tema de la nacionalización del cobre. Al año 1960 en América Latina había mucha pobreza, una pobreza estructural, ¿ya? Habían terratenientes y las tierras no estaban siendo cultivadas y especialmente habían materia prima como el cobre en Chile que estaba siendo explotada sus yacimientos por compañías norteamericanas. La Anaconda, la Queneco. Entonces, pero hubo un visionario persona, el senador de la República, Salvador Allende, que estimó que esto era altamente injusto y ya presentó en el año 1960 un proyecto de nacionalización del cobre. Y esta bandera la tomaron los partidos progresistas de Chile, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, y posteriormente también estimó de justicia la democracia cristiana, y eran partidos de raigambre popular, eran partidos que tenían fuerte ligación con el pueblo de Chile. Y es así como la democracia cristiana en su programa de gobierno
de Eduardo Frei Montalva, en 1964, en su programa estableció la chilenización del cobre. ¿Ya? Y Allende, con las fuerzas populares de izquierda, postuló la nacionalización del cobre. Pues bien, Frei ganó y cumplió su palabra, chilenizó el cobre. Chilenizó. ¿Qué significó que haya chilenizado el cobre? Que el Estado chileno se hacía mayoritario como dueño de esta propiedad del cobre con el 51% de las acciones y la empresa norteamericana con el 49% restante. Esto fue con letra chica. Yo recuerdo que en un foro de televisión, Carlos Altamirano, uno de los senadores más brillantes que ha tenido el Partido Socialista, le dijo a Saldívar en un foro televisivo que el regalo de Pascua que Saldívar decía que ha sido para Chile, y Altamirano le refutó que han sido para las compañías norteamericanas, porque seguían llevándose con letra chica la mayoría de la ganancia del cobre. Entonces, la campaña presidencial siguiente, la de 1970, en Chile, la izquierda con Allende se fue con todo por la nacionalización del cobre, porque eso le iba a dar íntegramente la riqueza minera para Chile. Allende decía: yo quiero la segunda independencia de Chile. En 1810 fue la independencia política, ahora queremos la independencia económica. Y así fue que al llegar a la presidencia, una de las primeras medidas que tomó del programa fue nacionalizar el cobre. Era tanto la conciencia del pueblo chileno que había que nacionalizar el cobre, y las fuerzas políticas del Congreso, por unanimidad, aprobaron la reforma constitucional que nacionalizaba nuestra riqueza básica, y entre ellas la principal era el cobre. Entonces, los procesos son pequeños al principio, con un trabajo político, con una concienciación de la gente, se hace paulatinamente conciencia, y después se hizo carne en la sociedad chilena y logramos la nacionalización del cobre, que es uno de los hechos económicos y políticos el más importante, creo yo, que se ha realizado en la historia de Chile en sus 200 años, de independencia. Oye, evidentemente hay varias cosas de lo que tú estás planteando, hay varias cosas que decir. O sea, tú planteas en un contexto histórico, y me parece a mí que es fundamental decir varias cuestiones. Por ejemplo, que nosotros habíamos tenido también ya experiencias de nacionalización, no respecto al cobre, sino que fue respecto al salitre, que le costó la vida al presidente Balmaceda cuando planteó esta cuestión. En segundo lugar, si bien es verdad, era tan, ¿cómo se llama?, tan de suyo y de propio que el cobre fuera chileno. O sea, aquí habían ciudades como, por ejemplo, como Sewell en Rancagua, donde se hablaba inglés. Si las compañías norteamericanas intervenían en toda nuestra política, y tan así que también habría que decir, y yo me atrevo, sin que tú lo hubieses mencionado, pero sí yo me atrevo a decirlo, que esto le costó el golpe militar, ¿cómo se llama?, la intervención norteamericana, de forma tal que terminó habiendo el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende a partir de estos conceptos. Y finalmente también decir que la única modificación o ley de la República que se ha aprobado por aclamación fue esta ley que tú bien decías, el 11 de julio de 1971, cuando se aprueba la nacionalización del cobre, y el cobre pasa a ser para todos los chilenos. David, ¿quieres decir algo respecto a esto? Mira, sí, yo creo que es tan trascendental lo que ocurrió respecto del cobre y lo que hizo Salvador Allende, que hoy una de las problemáticas que tiene la política internacional que está ejerciendo Trump es ponerle un impuesto al cobre, un impuesto que es bastante complicado, qué sé yo, para muchos productores de cobre, y sin ninguna duda va a traer algunos efectos.
para nuestro país, ¿no? El arancel que está aplicando del 50% es al ingreso de cobre a Estados Unidos. Entonces el usuario de Estados Unidos, qué sé yo, va a comprar un cobre más caro, pero hay varias alternativas que se van a producir. Una, que digan los usuarios, compramos al mismo precio y la pérdida la hace Chile, ¿no? Otras que dejen de comprar el cobre. Entonces, de cualquier manera, qué sé yo, esto va a ver, el crecimiento mundial ya está anunciado a la baja y obviamente todos los países van a comprar menos productos como el cobre. Y eso va a significar un efecto que le va a traer a Chile. Por suerte estamos con una economía abierta y nuestro principal productor en este caso es China, y se pretenden abrir más mercados, que sea con India, y más o menos suplir en alguna medida, si tenemos problemas con Estados Unidos, el 15 o 20% de cobre que se le vende a Estados Unidos. Pero es trascendental el cobre de muchos años a esta fecha y va a seguir siendo muy importante, uno de los metales más requeridos por el mundo y la nueva tecnología. Bueno, y ha sido tan fundamental que gracias a esa acción del gobierno popular, la economía chilena ha tenido, o sea, está dentro de los, diría yo, de los top de la economía latinoamericana al menos, digamos. O sea, evidentemente que este país ha aprovechado, y unos que se han aprovechado también, pero básicamente como se llegó a llamar en esa época, Héctor, que era el sueldo de Chile, ¿no? Sueldo de Chile, exacto. Y que llegamos a tener un mejor vivir sin lugar a dudas. Héctor. Mira, ha seguido, en ese tiempo, cuando se nacionalizó el cobre, representaba el 70% de lo que Chile exportaba. Hoy día que el cobre ya es un 30% de la producción nacional, igual representa el 50% de las exportaciones que hace Chile. De eso se trata la magnitud de la importancia del cobre para Chile. Y Chile, en términos numéricos, en los recursos que le da el Estado para escuelas, hospitales, caminos, etcétera, calcula el mismo senador Altamirano en ese tiempo que le daba ya $2.000 millones al año al Estado. Imagínense lo que ha representado en estos más de 50 años, 54 años parece que se cumplen. Exactamente, mucha plata. Es mucha plata que le ha dado a Chile el cobre gracias a este esfuerzo que hizo el pueblo chileno con Salvador Allende a la cabeza. Recordemos que Allende fue el líder mundial para nacionalizar nuestras riquezas básicas. Acuérdense que en ese tiempo se hablaba de los países no alineados. Y Allende era la figura central de todos esos países que proclamaban la nacionalización de nuestras riquezas básicas, de todos los países que tenían riqueza de los países no alineados. Exactamente. Héctor, yo quiero agradecerte en lo personal que nos hayas, traído este tema, porque de lo tan importante que es, básicamente, hablamos muy poco, ¿no? No nos sentimos tan... fíjense que hablamos más de la Copa América que de la nacionalización del cobre, y resulta que lo trascendental y fundamental para la historia y para todo lo que ha ocurrido, para nuestras vidas, para nuestra salud, aunque tengamos, algunos reparos respecto a aquello, evidentemente, ¿no?, que esa nacionalización del cobre marcó un hito importante. Recordemos también que ahí, gracias a todos estos programas de la bonanza económica que logramos tener, se estableció el medio litro de leche, las casas para Chile, o sea, se pudo lograr la gratuidad de la educación superior, etcétera. La universidad técnica pasó a ser una universidad importante dentro de lo que era el desarrollo, y además ahí se generó también y se financió, que fue esta famosa, que hoy día es una universidad, pero que nadie repara en eso, que es famoso INACAP, que era el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, que era un instituto del Estado que nace para capacitar a los trabajadores y a los obreros. Gratuitamente. ¿Ya? Entonces, hoy día nos hacemos como que eso no ocurrió. Y ahí está.
ahí está Aulbi, ahora en manos privadas, por cierto, que tiene otra razón de ser, pero que nace efectivamente para qué. Héctor, ¿algo más que agregar respecto a este gran tema que es la nacionalización del cobre? Sí, mira, en este último 50 años que tanta campaña le han hecho contra la política y los políticos, interesadamente los grupos económicos conservadores que no quieren que haya cambios, no quieren los cambios, y denostan, calumnian a la gente que quiere los cambios. Mire, la política es lo más noble que hay. La política, como lo demostró Allende. Allende es una persona noble que se preocupó del país, de Chile, se preocupó de la salud de la gente, recorrió Chile, hizo pedagogía política, tomó conciencia que los chilenos deberían tener políticas de cambio para mejorar la salud y la vida de los chilenos, y lo hizo en forma desinteresada. Él no quería nada para él, quería todo bien para Chile. Entonces la política es lo más noble que hay. Y los revolucionarios son los que hacen los cambios. Los revolucionarios son los que hacen los cambios. Se ha demostrado en el mundo. La historia, imagínense ustedes, la Edad Media fue la más oscura de la civilización humana. ¿Y cuánto tiempo? Siglos y siglos en oscuridad. Y la Revolución Francesa fue que abrió las puertas a los cambios. Y después fueron miles de revoluciones que pasaron por el mundo y hicieron los cambios necesarios. Imagínense que la Revolución Rusa hizo que los países de Occidente, los capitalistas, agilizaran aquello que no querían, las leyes laborales. Las leyes laborales se apresuraron a dictarlas a los gobiernos capitalistas porque de no ser, y esa revolución se iba a multiplicar en el mundo. Y de ahí que nacieron las leyes laborales. Gracias a la Revolución Rusa se pudieron hacer leyes laborales en todo Occidente, incluido Chile. Pero no fueron fáciles esas leyes. En Chile hubieron muchas muertes de dirigentes sindicales para que los gobiernos chilenos legislaran. Bueno, a eso se refiere la política. La política es lo más noble que puede existir en el ser humano. No lucha para sí mismo, sino que lucha para que todo el pueblo tenga mejores condiciones de vida y de trabajo. Ok, muy bien, Héctor Ramírez. La verdad es que este es un tema para seguir, conversando, pero también necesitamos ir a temas que son más actuales, que son más contemporáneos, no por eso menos importantes, por cierto. Y David, vamos a entrar al tema ahora de la campaña presidencial. ¿Cómo va? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que nos tienes preparado para hablar de la campaña presidencial o la pre-campaña? Porque aún oficialmente no estamos en campaña, ¿no, David? De acuerdo, mira, de acuerdo a todo eso, pero quisiera hacer solamente un punto del tema anterior, que hay un problema de que el cobre, ¿no? Nos faltó una gran fase exportadora de exportar con valor agregado. Y uno de los problemas que tiene hoy el cobre es cómo compran el cobre a mayor precio en cátodos de cobre o el cobre en bruto, como se exporta mayormente a Estados Unidos. Entonces nos faltó esa fase como país subdesarrollado de hacer la segunda etapa exportadora en cobre elaborado con mayor mano de obra. Y eso es muy importante. Yo creo que Chile está obligado a hacerle en esta fase, agregar valor al cobre. Ahora, respecto de lo otro que estamos hablando, tenemos, qué sé yo, el próximo domingo, 18 de noviembre de este año, todos los ciudadanos chilenos vamos a tener que pronunciarnos para quién va a ser el reemplazante del compañero presidente Gabriel Boric. Y ahí, dentro de las tendencias políticas que hay, ¿no?, ofreciéndose respecto de los proyectos que tiene cada uno, hay uno que es bastante claro, que ganó la primaria de la centroizquierda, que es Janet Alejandra Jara Román. Lo voy a nombrar a todos los candidatos que están con posibilidades y participando en esta contienda electoral. Janet Alejandra Jara Román es de Conchalí, nació el 23 de abril del 74, es administradora pública, abogada,
y militante del Partido Comunista, ¿no? Trabajó como el cargo de ministro del Trabajo y Previsión Social en este gobierno. También trabajó como subsecretaria en el gobierno de Michelle Bachelet entre el 2016 y el 2018. Renunció al cargo hace poco, el 7 de abril del 2025, por la proclamación como precandidata. Es oriunda de Santiago, ¿no? Y de Santiago Norte, ¿no? Un sector que yo conozco bastante, de una casas básicas que se llaman, ¿no? De la población El Cortijo, donde nosotros participamos en toma en el sector en el año 72 y construimos el consultorio de salud del Cortijo. Así que muy familiar conmigo toda esa zona. Ella es la mayor de 5 hermanos, ¿no? Y es una mujer que tiene bastante carisma, una mujer que tiene facilidad de contacto con la gente. Una de las condiciones personales que ella tiene, primero, es eficiente, sabe de lo que dice, sabe de lo que habla, ¿no? Es muy estudiosa. Y en segundo lugar, tiene un carisma, qué sé yo, que es difícil de encontrar los candidatos. Quizá en la otra que teníamos mucho que decir respecto de eso era nuestra Michelle Bachelet. Eso respecto de la compañera y candidata Jara, ¿no? Después tenemos, qué sé yo, la señora Evelyn Matei, ¿no? Que tiene el respaldo de la centro-derecha, RN, UDI y Bópoli, ¿no? Evelyn Rosen Matei Fornet nació el 11 de septiembre de 1953, licenciada en Economía. ¿11 de septiembre nació? 11, dice Santiago, perdón, 11 de noviembre, noviembre de 1953. Es una licenciada en Economía de la política chilena. Fue alcaldesa, fue parlamentaria, fue diputada, fue senadora, participa en Renovación Nacional, ¿no? Y tuvo que renunciar en 1993 porque tuvo un escándalo político del famoso caso Kioto, ¿no? Con el Piñera Gate, ¿no? Y está militando ahora en la UDI. Tiene un perfil político muy confrontacional, tiene un apoyo férreo a Augusto Pinochet, ¿no? Y tiene un lenguaje firme, claro, de repente un poco agresivo incluso con respecto de su adversario. Después de ella está en una situación complicada porque ha cambiado de equipo como 2 o 3 veces ya y esto ha significado que no ha podido construir un relato. No ha podido construir un relato porque por la derecha, por el lado de la derecha, tiene un contendor que es José Antonio Katz, ¿no? José Antonio Katz y Evelyn Matei, los dos son de ascendencia extranjera, ¿no? Son hijos o nietos o de alguna generación de inmigrantes, ¿no? Por el problema de la inmigración que ha habido en Chile, ¿no? José Antonio Katz va directamente a la primera vuelta, no quiso ir con ninguna primaria, ni con Evelyn Matei, ni con el resto de la derecha chilena. Sumó el apoyo del Partido Social Cristiano y de su Partido Republicano, ¿no? Es el líder natural del Partido Republicano y tuvo su expresión máxima en la elección de los constituyentes, que es en la segunda proceso constitucional donde él pudo manejar prácticamente casi todo el relato que se hizo de ese proceso, que afortunadamente, que se dio de ultraderecha, fue rechazado por el país, ¿no? Mucho de él no se puede decir, no tiene presentaciones de proyectos, ¿no? Concejal de la comuna de Buin, fue parlamentario por parte de la UDI, renunció en 2016, ¿no? Participó ya como candidato de la derecha, fue derrotado por Boris. Después tenemos más a la derecha, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, que es diputado de la República,
y se va por el lado de la ultraderecha, y un discurso mucho más radical que el de Kast. Por lo tanto, los tres partidarios de la derecha en ese sentido, ¿no?, tienen un discurso bastante confrontacional, pero el más agresivo es Kaiser. Por lo tanto, dicen que existe una estrategia de que Kaiser toma el papel de ser el más agresivo de la ultraderecha para dejar en el medio a Kast, que se va en primero en las encuestas, y dejar en el vacío, en el limbo, a la señora Matei, que son los tres parlamentarios de derecha. Después tenemos otros participantes, que sé yo, como Eduardo Artres, ¿no? Del partido, es un profesor de educación general básica, de ideología antirrevisionista, marxista, leninista, y en 1979 es secretario general del Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria, y actualmente es candidato a la elección de 2025. Presidente de la Unión Patriótica, ¿no? Y se cataloga como sido descrito como de la extrema izquierda. Después tenemos, qué sé yo, más candidatos que no están formalmente apoyados, como Marco Enrique Ominami, ¿no?, que todavía está recolectando firmas, que son alrededor de 30.000 firmas que tienen que ser de gente que no pertenezca a ningún partido, ¿no? Y tiene su historia como parlamentario y como precandidato, pero sin éxito en ninguna de las situaciones anteriores. Y después de eso tenemos al Harold McNichols, dirigente deportivo, que también está en la misma situación, y tanto Harold McNichols como el Ominami, el MEO, que se llama Marco Enrique Ominami, ¿no? Son, digamos, de la centro-izquierda, pero no tienen partidos que los respalden, por lo tanto están tomando firmas como independientes. Eso es más o menos la tendencia, y en lo personal, yo creo que esto se va a dilucidar, qué sé yo, con una tendencia clara a partir de los finales de agosto. Los finales de agosto, cuando tenga que terminar la inscripción definitiva. Gracias, David, pero al parecer el tema estaría básicamente hoy día, prácticamente la pelota, por lo que yo veo en los medios de prensa, estaría en la derecha, en el fondo, es decir, incluso mucho ya en la tesis de que si se baja, definitivamente, ¿cómo se llama? Evelyn Matei. Al parecer, escuchaba en la mañana que decían de que en la crisis casi de Sichel, o sea que de pronto la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, pasó por arriba, y acuérdense que en la elección pasada, en la primaria pasada, a Sichel también lo dejaron solo en un momento determinado, y claro, y perdió esa candidatura. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que la derecha tiene un problema real, la derecha, que es su relato. ¿Y por qué yo creo que es un problema principal de la derecha? Porque el problema está en Chile. ¿Qué economía, qué sistema político y económico tiene Chile de ultraderecha? ¿Qué modificaciones a la Constitución van a hacer, qué sé yo, la derecha a la Constitución de Pinochet? Prácticamente ninguna. ¿Cuál es un proyecto de mejoramiento social? A ellos no les interesa esa parte. Entonces, ¿qué es lo que podrían proponer? Menos impuestos. De repente más crecimiento, más discriminación, ¿no? Sacar las ayudas sociales, hacer un Estado, ¿no?, caracterizado por un criterio de subsidiariedad, un Estado subsidiario, ¿no? Que ataca como Estado a la persona que tenga tal o cual problema, y no un Estado solidario como propone la centroizquierda. Ok. Héctor. Sí, mira, yo quería agregar dos cositas. Mira, la derecha tiene dos grandes problemas. Uno es que no tiene personeros con verdadera convicción democrática. Lo tuvo con Sebastián Piñera. Él era una persona, un político de derecha con vocación democrática. Él estuvo en el caupolicanazo de 1980 junto a Eduardo Frei Montalva,
y todos los personeros de centro izquierda y demócrata cristiano que se opusieron a la Constitución del 80 mediante una votación fraudulenta que no tenía apoderado, no tenía partido, la hicieron a su pinta. Fue un fraude electoral donde se aprobó la Constitución del 80. Y en esa caupolicanazo lleno de gente de la oposición al gobierno militar estuvo Sebastián Piñera. Así que él era el único personero del primer nivel de la derecha que era democrático. Y por eso ganó 2 veces, que eran, a cierto punto, la gente lo bautizó y la prensa como corrupto, pero que tenía convicciones democráticas, sí, las tuvo. Porque a su papá también era demócrata cristiano y fue embajador por largo tiempo en el gobierno de Eduardo Frei. Entonces, pero el resto de la primera línea de la derecha, no hay ninguno que tenga convicciones democráticas. Los 3 candidatos de la derecha son admiradores de Pinochet. Son los 3 alemanes de origen alemán, ¿ya? Admiradores, nunca los he visto criticar a los nazis que declararon la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron más de 60 millones de muertos. Exactamente. Nunca lo he visto a esos 3 personas, ¿ya? A Kaiser, a Kass y a Matei, nunca lo he visto condenar al gobierno militar, las atrocidades que cometió, ¿ya? Más de 3.000 personas desaparecidas, los muertos y asesinatos, los fusilamientos, la caravana de la muerte, todas las barbaridades que hicieron, las torturas, los recintos de tortura, donde se torturaba gente sin ningún motivo. Entonces, ellos nunca han sido categóricos en esa conducta. Piñera sí. Piñera condenó esa violación de los derechos humanos, ¿ya? Y por eso le hicieron la vida imposible a Piñera en primera instancia para que fuera candidato. Incluso una vez le raptaron a uno de sus hijos. Estos mismos, ¿ya? De esta misma línea de estos 3 candidatos de derecha. Ese es el primer problema muy grave. La gente no le va a creer a Matei, que ahora la prensa, las encuestas, muchos hablan de las encuestas y de la prensa, que ella debería recoger la gente de centro derecha, tirarse para el centro. Pero eso es ir contra natura. Eso es contra natura. Ella nunca ha sido a centro. Nunca ha sido centro de Matei. ¿Y cómo ahora se va a transformar de la noche a la mañana porque candidata? Nadie le cree que es de centro. Ese es un problema gravísimo. Y los otros 2, ¿para qué decir? Casi Kaiser son de ultraderecha, que quieren usar la democracia, pero para reprimir, para defender a los grandes intereses. Y en segundo término, quisiera agregar un punto. Una vez, Carlos Peña, que es columnista del Mercurio, todos los domingos escribe y es rector de la Universidad de Hugo Portales, es un intelectual muy respetado en Chile por todos los sectores. Decía, él se hacía una pregunta si la UDI era un partido político o no. Esa es una pregunta que se hacía él con fundamento. Decía, claro que formalmente podría ser un partido político, ¿ya? En el sentido que está inscrito en los registros electorales, está inscrito en el CERVECO, partido político, reunió los requisitos, postula a las instancias democráticas con diputados y senadores, pero ¿a quién sirve la UDI? ¿Sirve los intereses del bien común de Chile? Y él mismo se respondía, yo creo que no, decía. Más parecen empleados del gran capital. Son empleados del gran capital, ¿ya? Y no son un partido político para el bien común de Chile. Lo mismo podríamos aplicar a Renovación Nacional, con algunas excepciones. Lo mismo con los republicanos y esos llamados libertarios, que de libertarios no tienen nada. Entonces, este segundo problema, muchos chilenos saben que es así. Y el tercer problema que tiene, que la mayoría de sus alcaldes son corruptos. Hay más de 60 procesos contra el alcalde y el 99,9% de los alcaldes son de derecha los que están procesados en grandes corrupciones, no hablemos de cosas pequeñas, en grandes corrupciones. Así que esos son los 3 problemas que tiene la derecha para ganar el próximo presidente. Y no solo los alcaldes, Héctor, también hay gobernadores que están en la misma situación.
Ahora, yo quería, porque el tiempo se nos viene galopante, yo quería plantear un problema, o sea, no un problema, sino que un hecho que ha sido muy comentado últimamente por todas las noticias, que dice que hace alrededor de un mes el llamado rey de May fue asesinado. O sea, que fue un ajusticiamiento que se hizo en las calles de Niño. Los presuntos autores, ¿no es cierto? Algunos de ellos pertenecientes o vinculados, según se conoce, al tren de Aragua y de alta peligrosidad, ¿ya? Fueron capturados el 9 de julio, quedando luego en prisión preventiva. Pero uno de los imputados por homicidio y a causa de sicariato fue inauditamente liberado al día siguiente al recibir de Gendarmería una orden que habría emanado del octavo juzgado de garantía de Santiago, en lo penal, que levantaba en prisión preventiva. El caso abre demasiada interrogante al tiempo de dar cuenta que nos estamos preparando para la batalla que deben darse contra estas organizaciones criminales. Respecto de la orden del tribunal, trascendió en un primer momento que podría haber existido un hackeo o adulteración de los sistemas de instituciones involucradas. Sin embargo, con el paso de las horas, la tesis de la vulneración del sistema se ha descartado, haciéndose presente que el documento que permitió la libertad del sicario era válido en el sistema del Poder Judicial, contando con un código QR que permitió verificar su autenticidad. En definitiva, ¿qué pasó? Que se condenó a prisión preventiva al, ¿cómo se llama? Posible, el que habría cometido, ¿no es cierto?, el crimen del ajusticiamiento este. Luego, ¿no?, 2 minutos después que es condenado, el mismo tribunal establece un, ¿cómo se llama?, otro oficio a la misma ¿cómo se llama?, Gendarmería, diciéndole que anula el oficio anterior porque hay un problema de nombre. Y hay un tercer oficio en que se establece que se corrige el nombre verdadero. Normalmente el procedimiento no es así, el procedimiento no anula el oficio, sino que simplemente lo rectifica. O sea, es decir, y David sabrá más de eso en la parte administrativa, que puede haber un error en el oficio primero, pero no se anula el oficio, sino que simplemente ¿cómo se llama?, se rectifica. Exactamente. Pero ¿qué pasó esto? Pasó que desde que se produjo la libertad objetiva de esta persona, pasaron 4 días. 4 días hasta que el Poder Judicial se dio cuenta. Entonces, ahora lo quieren encontrar y no saben dónde está. Lo más probable es que esté hasta fuera del país. Lo más probable. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Hubo aquí solo negligencia? O sea, decir que alguien se equivocó, pasó esto. ¿Hay tráfico de influencia? ¿Alguien pagó? ¿O efectivamente el Tren de Aragua, como organismo tremendamente peligroso, ya tiene su red dentro del Poder Judicial que permite que se hagan estas cuestiones? A mí me parece que es un hecho que, si bien es cierto, no tiene el peso específico político de los dos temas que ustedes plantearon hoy día, pero también es cierto de que es un tema que no nos puede resbalar. No podemos pasar en esta institución, así como alguna vez hemos hablado del tema de ¿cómo se llama?, de involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de narcotráfico, etcétera. Y a mí me parece que es un tema que también lo tenemos que, por lo menos, plantear, hablar y conversar. David. Mira, yo creo que no, aquí es una situación complicada, grave, y creo que el Estado en general está penetrado por el narcotráfico. O sea, el asunto de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, algo conozco del sistema aduanero también, laissez-faire en el sistema aduanero de hace muchos años. Yo creo que no se trata de un hackeo, por lo que han dicho, no se trata de un simple error. Yo creo que esto es algo inaudito, increíble, y el otro día conversaba con unos amigos y decían que aquí tiene que remecerse el Estado, ¿no? Yo esperaba, qué sé yo, un terremoto grande por parte del Estado, que tome el liderazgo el presidente Boric, qué sé yo, y con fuerza y con decisión se inicie toda una campaña, qué sé yo, de pelear frontalmente contra los narcotráficos.
Yo creo que es un daño que le están haciendo al país tremendamente grande, ¿no? Y la situación de peligrosidad que hay, caminar por Santiago o por en este sector de Valparaíso, también en la región de Valparaíso, es bastante complicado para la gente común, ¿no? No, sí, la sensación, y ya lo dicen todos, porque la seguridad es parte del tema hoy en día. El principal. Así como alguna vez el tema era de la pobreza, la desnutrición, la falta de escolaridad, etcétera, hoy día ese es el tema, diría yo, insigne. Héctor Ramírez. Yo creo que estamos llegando al momento que no quería nadie que llegara, pero no hay una mirada a mediano plazo de Chile para tomar medidas. Estamos siempre viviendo la coyuntura, el día a día, y resulta que el narcotráfico se nos vino encima y el crimen organizado. Yo creo que aquí no se puede creer lo que pasó. Y aquí debe haber plata. Debe haber plata para que se conjugara todo este azar que permitió que en forma increíble esta persona que haya ido tranquilamente a su casa cuando era el mayor criminal del país en este minuto. Entonces aquí hay que tomar medidas estándar, digamos, no puede ser que alguien haga 3 documentos, se los lleve por mano y después lleguen 3 más al día siguiente y esté en el sistema. Oye, y le pueden culpar a los gendarmes, pero los gendarmes, algunos son el último eslabón, ellos están esperando papeles para hacer cumplir, ¿no? Entonces a lo mejor van a expulsar a un gendarme, lo van a dar de baja, lo van a condenar. Pero el problema tiene que ser una cosa estándar que marque un botón y diga esto sí, este no. Y punto. No esté al azar de papeles y más papeles que van y vienen y hay tantos pesos en el día y la persona espontáneamente va diciendo piden a este, piden a este otro. Es muy precario el control que tienen, como lo han explicado los medios de comunicación. No se puede estar así en el Poder Judicial. Amigos, hablar por hablar, hemos cumplido un segundo capítulo, lo cual a mí me parece tremendamente importante, me parece también bueno que podamos hablar y tener opinión respecto de estas cosas. De alguna manera lo decía la candidata Janet Jara, que esta es la razón, como decía Héctor recién, que hay que transparentar las cuentas bancarias, porque si hay plata metida aquí en el medio, en alguna parte tiene que estar, si en definitiva de eso se trata. Y sería mucho más rápido, digamos, a lo mejor. ¿Y usted por qué tiene estos ingresos aquí que no obedecen a su trabajo, por decirlo de alguna manera? Yo no estoy acusando a nadie, sino que simplemente estoy diciendo lo que a uno como ciudadano le pueden producir estas cosas. Oye, una vez más, pues, gracias por estar, David Espinosa. ¿Algunas palabras para cierre? Sí, mira, que he sido muy agradecido de tu parte, que he sido de la radio, muy contento, muy grato esta conversación y simplemente un abrazo. Ok, Héctor Ramírez. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer haber estado con los auditores de esta prestigiosa radio de la Araucanía y que ahora está alcanzando a la región del Biobío y a Chile y en YouTube a todo el mundo. Eso. Nos vemos la próxima semana con otros temas que vamos a ir preparando y vamos a entregar también a nuestros, ¿cómo se llama? A nuestros auditores y nuestros amigos también, por cierto. Un abrazo a la distancia, que sigan gozando del sol para los que tienen esa suerte. Otros seguiremos a la sombra como corresponde. Y estamos en contacto. Un abrazo, amigo. Ok, muchas gracias. Estoy bien, adiós. Radio Araucanía Andina.